Buenas, ¿qué tal? Hoy quiero referirme a otros aspectos de la cosmovisión conspiracionista dentro de este conjunto de intervenciones que estoy haciendo bajo el título de la conspiración del conspiracionismo. Esta es la parte segunda. Vuelvo a insistir que no todo lo que dice el conspiracionismo es negativo. Yo creo que en algunas cuestiones pues, puede tener razón y ha sacado a la luz pues fullerías de los poderes constituidos que son interesantes, y luego yo diferencio claramente el conspiracionismo de lo que yo llamo la nueva rebeldía. Es decir, es un fenómeno nuevo, reciente, que espontáneamente se ha ido dando, de la nueva rebeldía, que es un rechazo continuado de las instituciones, de sus aparatos de propaganda, de sus mentiras, realizado de una manera intuitiva, de una manera visceral, pero que es muy interesante. El que a veces el movimiento de la nueva rebeldía y el conspiracionismo se mezclen, se entremezclen y coincidan, no significa que no se deban diferenciar, ¿no? La diferencia principal está en que la nueva rebeldía pues no piensa que todo se explique por conspiraciones y al mismo tiempo cree que hay que buscar una solución a los problemas de nuestra sociedad, aunque lo entienda de una manera muy débil, y no quedarse simplemente en la denuncia de tal y cual conspiración. Al mismo tiempo, el movimiento de Nueva Rebeldía rechaza toda esta contaminación nazi-fascista que tiene el conspiracionismo con el asunto de los judíos, de los masones y de otras cosas que son muy feas y que yo también rechazo constantemente. Quiero decir que no es verdad lo de la conspiración judeo-masónica, ¿eh? Eso es una cosa del franquismo y vamos a empezar ya a decirles a quienes usan esas cositas que son fachas vulgares y corrientes, porque bueno, todas estas conspiraciones judeo-masónicas pues forman parte solo de estupideces. Y quiero animar a la gente que se sitúa más bien dentro del movimiento de la nueva rebeldía, que rechaza rotundamente esto porque les mancha, les desprestigia y les sitúa dentro del nuevo nazismo, un nazismo difuso y vago, pero que no por eso es inexistente. Bueno, hoy trataré de la cuestión de las compras por dinero de altos funcionarios. Se supone que el mundo conspiracionista todo lo interpreta porque hubo alguien que, siendo, digamos, extremadamente poderoso financieramente, compraba a esta persona, le entregaba dinero y le hacía su servidor a partir del dinero. Entonces, estas instituciones misteriosas y secretas, como los masones, los judíos, los jesuitas, Soros, los Rollis, al parecer poseen una riqueza total. Si hay que creer a los conspiracionistas o al conspiracionismo, ellos son superpoderosos. Cogemos a Soros y Soros tiene miles y miles de millones de dólares, ¿no? Todo esto, claro, es ridículo, ¿no? Porque Soros no es ni más ni menos que un financiero, como hay cientos. Y entonces, como hay muchísimos, ¿no? Y yo no me he molestado, porque no tengo ganas de perder el tiempo en calcular cuál es la fortuna de Soros, pero pienso que es limitada, si sé algo más de lo que tienen los Rockefeller y todo esto, y entonces pues toda esta gente sí, pues son nada más que unos financieros, pero hay otros muchos más que ni son judíos, ni son cooperacionistas, ni tienen nada que ver, ¿no? Luego explicaré que a la gente que financia a Soros, a menudo la financiación de Soros es el chocolate del loro, es la calderilla de todo lo que recibe esta gente. Por ejemplo, el feminacismo, lo que recibe de Soros, pues es una cantidad ínfima, porque básicamente está financiado por los estados. Por tanto, hay que hacer un cálculo económico, ver, al parecer, pues cualquiera de estos multimillonarios tiene más ingresos que los estados. Más ingresos que el Estado español, más ingresos que el fisco. Esto es tan ridículo, esto es una cosa tan absolutamente necia, que es que vamos a ver si recuperamos un poquito la racionalidad. Los estados tienen un sistema de ingresos que no está basado en el mercado, que está basado simplemente en la coacción. Se coacciona a la gente, quien no paga impuestos, pues se les sanciona de muchas maneras y entonces los tiene que pagar, y todos pagamos impuestos, incluso los, como en mi caso, estamos absolutamente en contra de la existencia de los estados y de los regímenes tributarios.
Cuando ya, como es en el caso de Soros, es judío, pues ya entonces se cargan las tintas en esto, cuando a mí me da absolutamente igual que un financiero sea judío, sea ario, sea negro, sea verde o sea rosa. Esa cuestión es irrelevante, lo que importa es que sea financiero. Es decir, entonces tenga un poder económico que efectivamente existe, pero un poder limitado, un poder pequeño. O, por ejemplo, lo que se cuenta de Bill Gates, pues ¿qué se dice? Se pone a Bill Gates de cabeza de turco, exactamente eso, de chivo expiatorio, para salvar a las grandes compañías farmacéuticas. Y esto sí es muy feo y esto es muy malo, porque hay que ir a las compañías farmacéuticas, hacer un estudio de ellas y denunciarlas, que son las que se lucran con las vacunas. Y luego la fundación que ellos tienen, pues todas las empresas farmacéuticas, todas, tienen fundaciones. Y todas estas fundaciones financian pues cosas perversas, malísimas dentro del mundo de la medicina y dentro del mundo de la comunicación. Y no hay ninguna diferencia entre ellos y otros. Simplemente se elige a uno para decir, este es el culpable. En la forma infantil del conspiracionismo, el pensamiento infantil que tienen, crean un sistema de buenos y malos en la vida social, que esto ya lo hicieron los nazis. Es decir, para los nazis existía el capitalismo malo, naturalmente de los judíos, y el capitalismo bueno, que era el de los arios. Esta distinción es ridícula. Luego, además, los nazis hicieron algo curioso, que es que protegieron, no tocaron a los grandes capitalistas judíos. Se ensañaron con los judíos de filas, con los judíos de las clases populares, porque la gran mayoría de los judíos de Alemania eran trabajadores, eran sencillamente trabajadores, ¿no? Entonces los nazis pues fueron con ellos, con los que se ensañaron, a los que robaron para distribuir entre los prebostes y jerarcas nazis sus casas, es decir, a los judíos se les expropiaban las casas, las cuentas bancarias, los bienes y tal, luego se sacaban en pública subasta, en la que siempre se los llevaban por nada, económicamente nada, los miembros del partido nazi. Se hará un robo para que unos golfos se apropiaran del dinero de los judíos y de los bienes de los judíos a precio de saldo. De ahí surgió lo que el pueblo alemán calificaba a los prebostes nazis de faisanes dorados. Ya sabéis, esta es la expresión despectiva, como iban siempre tan cargados de condecoraciones, de medallas, sus señoras iban, con ropas carísimas, con joyas y tal, pues entonces se les llamaba faisanes dorados. Era la expresión, por supuesto, en alemán que se les decía para toda esta pandilla de sinvergüenzas y de defensores del capitalismo de todo tipo, no solamente del capitalismo ario, sino también del capitalismo judío. Por tanto, todos estos a los que hoy se acusa, pregunto, ¿son más ricos que los estados? ¿Son más ricos que las grandes empresas, que las grandes compañías? ¿No existe acaso el Banco de España? ¿No existe el Banco Central Europeo? Entonces, ¿me vais a decir que Soros tiene más recursos monetarios que el Banco Central Europeo? ¿Me vais a decir eso? Entonces ya es que me quedo atónito, ¿no? Porque ya hemos llegado en el racionalismo militante. En segundo lugar está el problema de creer que solo existe el poder económico. El poder económico es una forma de poder, pero hay otras formas. Por ejemplo, el poder funcionarial. Los cuerpos de altos funcionarios metidos en los ministerios tienen un poder decisorio decisivo. Luego está el poder cultural, el poder religioso, por ejemplo, ciertas instituciones religiosas, el clero islámico tiene un poder económico solo por ser clero. Es decir, a partir de su poder religioso se constituye como poder económico y como poder político fundamental, porque en el mundo del Islam no hay en absoluto división de poderes, hay una concentración total de todo el poder en un sector, que es el clero islámico. Ellos son los dueños de toda la riqueza, los dueños de todo el poder político, los dueños de todo el poder militar, todo el poder lo tienen ellos. Es estupendo ser clérigo en el mundo islámico, ¿no? Entonces existen muchos tipos de poder, también el poder judicial y el poder militar. Todos estos poderes constituyen el poder constituido, por tanto el poder es una amalgama, una acumulación, una suma de poderes de diversa naturaleza, de muy diversa naturaleza, que en general se relacionan entre sí cooperativamente, pero a veces tienen conflictos entre ellos. Entonces surge el problema de que algunos dicen que por dinero, pues los grupos conspirativos pueden comprar a cualquiera, es decir, sobornan a cualquiera. Y es verdad que el soborno existe, pero también es verdad que las instituciones de otros tipos de poder tienen sistemas de autoprotección contra el soborno. Por ejemplo, tienen policía interior,
tienen reglamentos y protocolos de actuación, tienen vigilancia interinstitucional, es decir, unas instituciones se vigilan a las otras, de tal manera que si se toma una decisión se puede imponer, y si alguien se vende a un poder de estos en la sombra, pues entonces se le puede coger y se le puede sancionar y se le puede obligar incluso a abandonar la corporación estatal en donde está situado. Si observáis, la Guardia Civil incluso, que es bastante corrupta, pero aunque no se dice, claro, pero es muy corrupta, tiene todos los años casi un centenar de personas a las que hace abandonar el cuerpo, las despiden porque les han pillado, pues por ejemplo, cobrando de clanes de la droga, que cobran muchos más en la Guardia Civil, pero les pillan a uno y entonces a este pues le cargan el muerto o le usan como chivo expiatorio. Hay, por tanto, formas de un determinado poder que no es poder económico, pero el poder económico no es todo, porque el poder central es poder militar. Bueno, pues este poder, que no es de naturaleza económica, se protege contra las corruptelas por medio de sistemas, por ejemplo, de policía interior, de sistemas de orden interior, que ya he dicho antes. Vamos a estudiar un caso muy curioso de corrupción que tuvo lugar en 1940, que es cuando el gobierno inglés compra a los principales generales de Franco por la cantidad de $1 millón, que entonces era una suma enorme de dinero. ¿Cuánto? Pues no sabría decir, pero bueno, hay libros por ahí que establecen el cambio, pudieran ser, supongo, unos 800 millones de dólares. Entonces el gobierno inglés, bajo la sugerencia de Winston Churchill, decide comprar a los principales generales españoles. Esto es un fenómeno típico de lo que el pensamiento conspiracionista nos muestra. Esto aparece en las memorias de Churchill y luego aparece también en documentos en donde se da cuenta de cómo tiene lugar la llegada del dinero a estos generales, el general Varela, del Ejército del Aire, el general Aranda, etcétera, etcétera. El intermediario en el pago es el banquero Juan March, que es el que recibe el dinero de los ingleses y luego se lo hace llegar discretamente a los diversos generales españoles. Pero ¿quién paga? ¿Un grupo conspiracionista extraño? ¿Un grupo judío o no judío? ¿O qué? No, paga el Estado británico. Es decir, Churchill, como primer ministro, exige que se soborne a los generales franquistas españoles para impedir que entren en la guerra junto a Alemania y a Italia. Y entonces estos generales, que eran unos golferas, unos sinvergüenzas horribles, aceptan el dinero. Cuando se habla del honor del ejército español, ¿de qué se está hablando cuando se venden a los ingleses por una cantidad de dinero? Cuando estos sujetos son sujetos despreciables. Churchill en sus memorias habla con un desprecio ilimitado hacia estos, los trata como, da vergüenza que te llamen español cuando tienes este episodio, que además últimamente ha tenido mucha repercusión en libros que lo han ido sacando, puesto que es ahora cuando se tienen en la mano los documentos. Incluso creo que se tienen los recibos en los cuales estos generales, que primero habían sido verdaderas máquinas de matar en la guerra civil y luego pues no tenían nada mejor que dejarse sobornar por los ingleses, ¿no? Pero no era un grupo cooperativo, no eran los Soros de la época, no era un grupo de judíos o masones que desde Inglaterra intentaban corromper al gobierno español, sino que era el gobierno inglés. Además hay una cuestión, que este soborno fue en gran medida innecesario. Fue más debido al pánico de Churchill que a las condiciones reales, porque ya antes del soborno, en los debates abiertos en el seno del gobierno franquista, es decir, fascista español, se había llegado a la conclusión que España no podía intervenir en la Segunda Guerra Mundial, no estaba en condiciones, la población interna estaba muy soliviantada y tenían pánico a que la entrada de Alemania, del ejército alemán en España, originara una guerra de guerrillas que diera al traste con toda la operación. Una guerra de guerrillas popular, incluso Hitler lo temía. Hitler hace una declaración diciendo, bueno, cuidado, que lo que le hicieron a Napoleón fue muy fuerte y nosotros no nos atrevemos mucho a entrar allí. Y luego aparte pues el país estaba destruido por la guerra y otra serie de factores que llevaron
a un equipo de planificadores y estrategas del ejército español dirigido por Carrero Blanco a presentar a Franco un documento en el que decían que España de ninguna manera podía aliarse militarmente. Podía hacer algunos favores no militares a los alemanes y a los italianos, pero no formar parte del grupo combatiente contra Inglaterra. Así pues, España no habría entrado en la guerra aunque no hubiera habido esta operación de soborno. Esto relativiza las compras de personalidades y personajes que muy a menudo sucede como esto, que se toman las decisiones y luego, pues, si cuando llega alguien a sobornar, pues si soborna en la dirección de las decisiones previas, pues bueno, parece que tiene efecto, pero si va en contra, no. Por supuesto, yo entiendo, aunque no está probado, que los servicios de inteligencia e información del ejército español estaban al tanto de esta operación y que Franco también estaba al tanto. Y como era simplemente recibir un dinero de los ingleses, pues bueno, se dejó pasar la cuestión. En otras condiciones no se hubiera hecho, si hubiera sido de otra manera, es decir, si la acción que Franco tenía pensado hacer era sumarse al eje, o sea, a los nazis y a los fascistas, esta gente pues hubiera sido sancionada. Es más, muy probablemente un sector de ellos no lo hubiera aceptado, el dinero. Pero es sucio, es vil, es miserable. Quiero decir que, ¿cómo podían pasar estas cosas en una sociedad que era el país de las maravillas, según los conspiranoicos que era el régimen franquista, porque no había judíos, los habían expulsado los reyes católicos y no les habían dejado volver, y tampoco había masones, porque los masones habían sido pues triturados por Franco. Entonces, sin judíos y sin masones, España tenía que ser un país maravilloso, de fábula, donde todo debía de marchar estupendamente, ¿o no? Porque claro, vamos a comprobar la validez de las teorías en la experiencia. ¿Y qué era realmente el país? Pues era un país desastroso, económicamente desastroso, porque el franquismo fue desastroso, con una corrupción colosal. La corrupción era colosal, todo se vendía la comida de los soldados, los oficiales lo vendían todo, vendían el armamento, se quedaban con todo. Lo que hicieron estos generales cuando se dejan corromper por los ingleses, lo hacían también al nivel más bajo, los tenientes, los sargentos, todos estaban corrompidos, siguiendo una tradición de la corrupción y la incompetencia propia del ejército español. Hay que leer lo que dicen algunos cronistas sobre la guerra de Cuba, que en la guerra de Cuba, pues lo que hacían los oficiales españoles era robarlo todo, incluso las medicinas de los enfermos, de los heridos y tal, ¿no? Entonces, esto era tanto que cuando Ramón y Cajal, que era un hombre honrado, fue allí como médico militar, salió completamente asqueado. Leer las memorias y ver lo que cuenta. Este es el glorioso ejército español, un glorioso ejército que luego en el combate pues eran unas completas nulidades, y siempre lo han sido. Yo no recuerdo ninguna acción heroica y efectiva del ejército español, por ejemplo, los combates en Cuba y Filipinas. Si hubiera habido vergüenza, un poquito de vergüenza, a los que dirigieron la flota en Cuba y sobre todo en Filipinas, se les tenía que haber juzgado y haber, bueno, pues condenado a la máxima pena, porque no es posible más incompetencia y más cobardía. Sobre todo los jefes del ejército español en Filipinas fueron de una cobardía y una incompetencia frente a los yanquis que uno se queda pasmado. Luego repiten lo mismo en Marruecos. Marruecos era un territorio muy pequeño, el Marruecos español era poco menos como Extremadura, como todo Extremadura, y allí no fueron capaces de imponerse. En el terreno militar eran desastrosos, y lo que lograban era ir de derrota en derrota. ¿Qué hacían nuestros gloriosos soldados profesionales? Pues básicamente irse de prostitutas, emborracharse todos los días y jugárselo todo en los casinos, pero todo lo que robaban. Entonces, esto igual sucedió luego con el franquismo, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué tiene que ver los judíos, los masones y todas estas tonterías infantiles con la realidad de los acontecimientos históricos? Porque vamos a ver, cuando el ejército español en Cuba, que realiza una operación perfectamente estúpida e insensata, cuando meten a los barcos allí en la bahía aquella y luego los hacen salir de uno en uno para que la flota yanqui ejerciera con ellos el tiro al blanco, y todavía fue peor en Filipinas. Esto es que era
que los judíos americanos habían corrompido con dinero a los oficiales, a los altos mandos de la flota española y bla, 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 o era la consecuencia de que los mandos eran unos incompetentes, unos sujetos alcoholizados y una gente que carecía de cualquier noción de honor, disciplina y espíritu de sacrificio y voluntad de lucha. Pues era lo segundo, sencillamente lo segundo. Entonces vamos a ver si introducimos estas cuestiones en el análisis, porque el conspiracionismo, al reducirlo todo a gente que corrompe y gente que se deja corromper, anula lo que es la realidad de la vida. Y la realidad de la vida, pues es esto, un ejército podrido que solo sabía matar a su propio pueblo. Por ejemplo, en la Revolución Liberal, en la lucha contra los franceses no hicieron nada más que acumular derrotas. Triunfaron de chiripa en Bailén, porque en realidad se lo pusieron muy fácil. Todas las milicias populares y toda la guerrilla, que era mucho más que guerrilla, que había por Andalucía en la época, pero luego perdieron todas las batallas, todas. Las únicas que ganaron es porque iban de segundones de Wellington. ¿Y quién realmente luchó por el país? ¿Quién luchó por la tierra? Las guerrillas. Y el ejército fue incompetente. Luego, sin embargo, cuando llega el momento de masacrar a su propio pueblo, y son competentísimos. Por ejemplo, General Espartero. ¿Quién era más competente que matando a su propia gente que General Espartero? Y los demás espadones, por ejemplo, el General Prim. El General Prim lo mismo, y toda esta gente, General Serrano, el General Bonito, el querido de la reina Isabel II, todos estos eran habilísimos, robando a la gente del comunal, obligándoles a aceptar el sistema de partidos. Todo esto era lo suyo, lo que ellos sabían hacer, y así han continuado hasta hoy. Por lo tanto, expliquemos las cosas como son realmente y no con bobadas conspiracionistas que están fuera del lugar. Por ejemplo, vemos un tema muy actual, que es Soros financiando a los antifas. ¿Soros financia a los antifas? Sí, claro. Pero a los antifas, que son los nuevos fascistas, les financia muchísima más gente. Mirad, yo tuve un problema hace 8 años con los antifas de Zaragoza. Desencadenaron contra mí una campaña, según su estilo, de calumnias, de agresiones verbales, e intentaron promover contra mí una agresión física y tal. Antifascistas de Zaragoza. ¿Quién eran estos tíos? Pues estos tíos eran chivatos y confidentes de la policía. Todos lo sabían allí en Zaragoza. Me dijeron, sí, estos son los chivatos, los que les cuentan, los confidentes, los que trabajan a sueldo para la policía. Realmente, ¿qué son los antifas? Los antifas son básicamente grupos parapoliciales y paramilitares financiados por el ejército y por la policía, financiados por el CNI. Lo que Soros dé a los antifas de todos los países no es nada respecto a lo que les da los CNI correspondientes, es decir, la CIA, el CNI, todos los grupos, todos los aparatos policiales tienen grupos parapoliciales, o sea, para significa servicio de... Y esto se hace financiándolos. ¿Cómo se financiaba la chusmilla esta de Zaragoza que se metió conmigo? De izquierdistas, pues con el tráfico de marihuana. Ellos trabajaban con marihuana. Y entonces, a cambio de que le soplaran a la policía y de hacer campañas contra mí y que tuvieran informados a la policía de lo que allí sucedía, pues entonces les permitían traficar con marihuana y parece ser también que con cocaína, ¿no? Y estos son los antifas. Y entonces, la cantidad de dinero que Soros, el judío Soros, según la mentalidad esta paranoica, les dé a los antifas es una bobada. Porque en todas partes y desde siempre el ejército, las instituciones militares y policiales financian a la gente, ¿no? Ahí está el caso conocido ahora ya de don Alejandro Lerroux, el político este de los años 20 y 30, que era financiado por el Ministerio de Gobernación para que creara como una especie de fascismo, populista, chabacano, violento, desagradable, sobre todo en Cataluña. Y entonces, ahora ya, cuando se han hurgado los archivos del Ministerio de la Gobernación, que es como se llamaba entonces el Ministerio del Interior, se han encontrado los recibos en que don Alejandro Lerroux pues firmaba por cantidades de dinero en pesetas. Existe una cosa en los ministerios que se llama el fondo de reptiles. Por ejemplo, con el fondo de reptiles se pagó el GAL. El PSOE montó el GAL y lo pagó con el fondo de reptiles, que es el dinero ministerial, el dinero que llega al Ministerio del Interior y al CNI de lo recaudado. Entonces, esto es fundamental en todos estos grupos. Todos los grupos que ejercen la violencia o que amenazan con ejercerla están financiados por el Ministerio del Interior. Igual el feminacismo es solo una forma de nazismo. Es
pues una forma de antifas. Son antifas que ahí se dedican pues a pegar a la gente, a amenazar a todo el mundo, a escupir, a patear, bueno, las cosas que ya saben hacer, ¿no? Entonces todo esto surge a partir de, son grupos también, que eso no y las feminazis, son un grupo parapolicial y eso se ve cuando se observa que si te agreden tienes que aguantar la agresión a pecho descubierto, es decir, no puedes hacer nada porque si haces algo inmediatamente la policía te acusará a ti de haber agredido. Entonces tienes que dejarte patear porque si no vas a la cárcel. O sea, y no solamente eso, aunque te pateen, luego te dirán que tú les has pateado a ellas. O sea, a lo mejor es que haya 2 o 3, no uno, porque a esa persona le pueden intimidar filmando allí, grabando con teléfono lo que suceda. Igual sucede con los antifas en Estados Unidos. Hoy son simplemente paramilitares. Allí son paramilitares, simplemente gente que trabaja para el ejército, que es el bastión fundamental del fascismo. Y el antifascismo es el nuevo fascismo, nada más. Hay una situación muy tensa en Estados Unidos, hay muchos problemas por medio, y entonces se han creado como estas mesnadas de antifas que también les sirven a las grandes empresas transnacionales a partir del Partido Demócrata. Hay que tener en cuenta que el Partido Demócrata es el partido belicista por excelencia. Si vosotros miráis quién ha metido a Estados Unidos en más guerras a lo largo de su historia, siempre ha sido el Partido Demócrata. Ellos fueron los que empezaron la agresión contra Vietnam, siempre son ellos, o casi siempre, muy pocas veces lo ha sido el Partido Republicano. No entendáis esto como que yo defiendo el Partido Republicano, porque a mí los partidos todos me parecen igual de negativos y todos me producen el mismo repelús y las mismas náuseas, ¿no? Pero la verdad es la verdad. Entonces, alrededor del Partido Demócrata pues están acumulando mafiosos, cada vez más, matones, gentuza, y entre ellos los antifas. Entonces, ahora mismo aquí, por ejemplo, en el Estado español, en el país, el feminacismo consigue 1.600 millones. 1.600 millones es una cantidad chula, ¿no? Pues de ellos, unos 1.200, calculo yo, son de instituciones estatales. Es el Estado quien los financia, es el Estado. Instituciones estatales que son el Gobierno de Madrid, las instituciones autonómicas, por ejemplo, el Gobierno vasco dedica cantidades inmensas, directas e indirectas, a financiar el Instituto Vasco de la Mujer y muchísimos otros tingladillos feminazis españolistas y antivascos como él. Y luego, pues los ayuntamientos, que también todos tienen su Concejalía de la Mujer, un montón de gente que le dan trabajo y tal, y luego Bruselas. Y luego los otros 400 millones que faltan, pues de ellos probablemente Soros entregue quizá 1 millón o medio millón al feminacismo aquí hispánico, ¿no? Y los otros pues son las fundaciones de muchísimos multinacionales. Si hacemos la lista, que esto es muy difícil porque todo se enmascara, es decir, se necesitaría meses de trabajo, hiciéramos la lista completa de quién financia el fascio feminismo, entonces encontraríamos que casi todas las fundaciones, porque están interesantísimas, que se manipule la mano de obra para que sea más productiva, para que no tengan hijos, para que se hagan lesbianas. Todo esto es vital para el incremento de la productividad del trabajo, los rendimientos de las transnacionales y los beneficios de todos estos para salir adelante. No olvidéis que una de las feministas más preclaras de este país es la Botín, la presidenta del Banco de Santander, la María Botín esta, o como se llame. Entonces todo esto pues se indica cómo van las cosas, ¿no? Porque si alguien cree que la señora Botín apoya al fascio feminismo solo verbalmente, se equivoca. Ella es la portavoz delante del feminacismo del consorcio de todos los bancos españoles. Todos los bancos españoles van allí y ella lo representa y ella suelta luego las cantidades correspondientes de dinero. Y entonces no tienes ningún sentido decir que estamos en contra de la ideología de género y de la ley de violencia de género y mantener a los bancos, porque los bancos lo necesitan y mucho más lo necesitan los estados. Lo mismo que ha sucedido en Andalucía, ya lo he dicho varias veces, en Andalucía lo que ha hecho Vox no es nada dañino para este feminismo exaltado de la agresión, de la violencia, del matonismo, ¿no? No, lo que ha hecho es institucionalizarlo y convertirles en personas con unos ingresos mayores y también con unas paguitas, ¿no? Lo ha institucionado y ha dado paguitas. A ver, decidme, ¿quién del feminacismo en Andalucía
tal, está criticando al gobierno de derechas. Nadie, porque ¿quién da más dinero de derechas a las feminazis, más gobierno, más dinero institucional a las feminazis que los gobiernos de derechas? Nadie, ni siquiera los gobiernos de izquierda. La época dorada, la época feliz del fascismo feminista ha sido la del PP. ¿Y eso qué significa? Que no hay diferencias entre los partidos de derecha e izquierda. Es necesidad de Estado. Es, como se dice exactamente así, es necesidad del Estado y se hace desde el Estado. Mientras el conspiracionismo no entra en el análisis del Estado y en las razones del Estado y en las financiaciones del Estado, seguirá agarrado a ridiculeces de la calderilla. Es decir, lo único que verá será la gente que pone calderilla por medio. Vamos a volver otra vez a este país maravilloso, sin judíos y sin masones, que fue la España franquista. Vamos a ver, por ejemplo, la corrupción era enorme. Franco y su señora robaban bastante. La señora le gustaba ir a las joyerías y quedarse con las joyas que le parecían bonitas y luego no las pagaba su señora. Y luego Franco robaba de muchas maneras y tenía un montón de privilegios que no se pueden pagar en dinero. Por ejemplo, las cacerías que se pagaban pues a cargo de los presupuestos del Ministerio del Interior, o entonces se llamaba de la Gobernación, o del Ministerio de no sé qué. Todo esto se pagaba. Es decir, eran todas las instituciones. Él iba a fincas, a sitios, a cazaderos, que en realidad eran propiedad del Estado, y las utilizaba como propias, igual que hacen todos los altos funcionarios del Estado, civiles, militares, policiales, etc. Si no entendéis esto, no entendéis nada. No sé si sabéis que en Madrid, que es la capital del Estado, el primer propietario de inmuebles es el Ministerio de Defensa, o sea, el Ejército. Entonces, pues bueno, buscar por ahí datos y os podréis enterar para saber quién tiene el poder real y quién no tiene nada, y quién está protegiendo al poder real creando unas cabezas de turcos, masones, judíos y todas estas cosas, como ya hicieron los nazis. Franco era un súper corrupto. Y además, no solo eso, si estudiáis un poquito la genealogía de Franco, encontraréis que tenía ascendencia judía. ¿Sí? Es más, algunos políticos ingleses le citaban en los tiempos de Churchill como ese judío chiquitito. Como era muy bajito, Franco medía 1,58, era muy chaparrito, pues entonces le decían, este señor que es un judío bajito, que domina hoy en España y gobierna y tal. Bueno, pues entonces, vamos a ver, ¿había judíos o no había judíos? Entonces Franco era judío, era antijudío, projudío, o qué lío es este, ¿no? Sea como fuera, la corrupción gorda no salía de los pequeños picoteos que hacía la señora doña Carmen Polo de Franco, sino de ahí el que barría para casa era su hermano Nicolás Franco. Nicolás Franco era su hermano mayor y entonces él estaba metido en todos los negocios. Y entonces se llevaba todos los años miles de millones de pesetas. Y lo hacía como pues por el típico procedimiento que usaba el franquismo para la corrupción, que era entregar privilegios del Estado a determinados negocios. Por ejemplo, si había que importar determinada maquinaria de Estados Unidos, entonces la licencia de importación se entregaba a un señor, básicamente un falangista o un familiar o alguien así. Si había que urbanizar un territorio ya cuando el franquismo ya estaba avanzado en el tiempo para que viniera el turismo, entonces lo que se hacía es entregar esa corruptela a algún miembro de la Falange o a algún miembro del Sindicato Vertical. Por ejemplo, esto es lo que se hizo con José Antonio Girón de Velasco, al que se le dio una serie de privilegios estatales de monopolios de facto en la zona de Torremolinos por ahí, de Fuengirola. Entonces él se hizo con unas tierras en condiciones leoninas de monopolio de facto, y luego él las urbanizó y en ese negociete consiguió miles de millones. Si alguien era puro, un falangista puro o un nazi de pelo en pecho, era José Antonio Girón de Velasco. Obviamente, claro. ¿Qué eran los sindicatos verticales? Pues los sindicatos verticales era una cosa que nadie sabía para qué servía. Nadie sabía para qué servían los sindicatos verticales de Franco. Yo os digo para qué servían. Para colocar a todos los golfos y a todos los vagos de la Falange que les metían ahí. Entonces, el horario, les decían, bueno, le hacemos funcionario, y entonces ya pues tenían un sueldecito muy decente. ¿Por qué jornada de trabajo? Pues, vamos a ver, en los sindicatos verticales se solía empezar a trabajar a las 9:30. A las 10 se iba a tomar el café. Y luego en la toma del café hay que tomarse las cosas con paciencia, con tranquilidad. Acababa como a las 11:30 y ya a eso de las 12:30 se iban a tomar el aperitivo y la jornada de trabajo se desaparecía. También es curioso, es un testimonio muy interesante, esto para alguna gente que
que vive de dogmatismos, no estudia la realidad, la cantidad de homosexuales que estaban cobrando de los sindicatos verticales, que eran funcionarios. Hay un estudio que lo cuenta y bueno, pues es interesante ver que esta gente no tenían absolutamente ningún problema, ¿eh? El franquismo era fascista, pero no era tonto. Y ellos estaban al tanto de las corrientes mundiales sobre la necesidad de lanzar la homosexualidad como una corriente social. Ya lo estaban haciendo. Hay un libro muy interesante de un homosexual que fue funcionario del sindicato vertical y lo cuenta, y bueno, allí todos eran falangistas, de camisa azul, corbata negra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante de la familia Franco era la función corruptora de Nicolás Franco. Los estudios que se han hecho sobre la corrupción en el franquismo son descomunales y de hecho se creó como se dio como una regeneración del capitalismo a partir de la intervención del Estado con esta licencia de importación o licencias de obra o licencias de poner un negocio o muchísimas cuestiones. Son transferencias directas de cantidades ingentes de dinero desde el Estado a particular. Igual que se hace hoy totalmente, por ejemplo, ahora lo está haciendo el Partido Unidas Podemos. El Partido Unidas Podemos ha venido a hacerse ricos y ya se sabe que sus 100 jefazos pues son multimillonarios ya. Entonces, pues se hacía igual, todos los partidos lo hacen, todos, porque es la mecánica del sistema. Por lo tanto, ¿me queréis convencer de que puesto que no había judíos ni masones en Franco era un lugar idílico? No es verdad. E incluso cuando se hace la industrialización del país, pues se hace con unas cargas descomunales, porque dices que se industrializó ¿a costa de qué? A costa de destruir a millones de personas en un trabajo incesante con salarios de miseria. ¿Eso es lo que me queréis decir? Porque nadie podía protestar, porque la brigada político-social te partía la cara, te pegaba un tiro, te torturaba en cuanto que decías que nos estaban matando de hambre. ¿Esas son las maravillas? Así cualquiera. Claro, así cualquiera. Así es como se hizo, mientras toda una masa de parásitos que rodeaban a su excelencia, el caudillo de España, en los sindicatos verticales, en los servicios del movimiento y bla, 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 vivían y se llevaban cantidades inmensas de dinero por no hacer nada, simplemente por lucir de vez en cuando la camisa azul. Esto no es una explicación, Y entonces, pues ahí la conspiración judío-masónica y la teoría de la conspiración, pues se va a hacer gárgaras, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Soros, Bill Gates son absolutamente ricos, tienen una cantidad ilimitada de dinero, por ellos se explica todo, o por algunos otros judíos. Bueno, Bill Gates ni siquiera sé si es judío, no me importa lo más mínimo, pero como siempre se le dice, yo pienso que son las multinacionales farmacéuticas, sobre todo 10 o 12 de ellas, que son las que realmente dominan, y no Bill Gates, que su fundación es una más. Todas las multinacionales farmacéuticas tienen fundaciones, Entonces llegamos ya a un punto. Aceptemos el argumentario. Corrompen a la gente, corrompen a los funcionarios y hacen que todo funcione muy mal. Estos grupos que actúan en la sombra. Bueno, entonces lo lógico sería eliminar a estos grupos, no en el sentido físico, sino como grupos de poder económico, es decir, quitarles el poder económico, expropiarles la riqueza, que esos bienes hay acumulados y que están usando de una manera tan negativa que pasen a ser propiedad de la comunidad popular. Pero, sin embargo, el cooperacionismo no dice nada de esto, se contenta con denuncias verbales. Mirad, decir que Soros es un tal y un cual, que lo es ciertamente, y Bill Gates es un tal y un cual, que lo es, y se pueden decir más cosas incluso, más críticas y más denuncias, a ellos no les sirve de nada, porque a ellos les entra por un oído y les sale por el otro. Lo que sería importante es proponer una intervención, que estos señores sean juzgados, sean encarcelados y sus bienes sean expropiados por las cosas tan perversas y tan malas que hacen. Entonces, la expropiación de sus bienes para que ellos los bienes pasen a la comunidad popular. Pero, atención, ¿por qué solo a ellos y no a otros? ¿Por qué solo a Bill Gates y a todas las empresas farmacéuticas que nos están envenenando? ¿Por qué solo a Soros y no todos los que dan dinero a los grupos antifa para que nos machaquen a otros, por ejemplo a mí, como los antifas estos de Zaragoza que he contado antes? Entonces esto nos llevaría a que se expropiara, naturalmente sin indemnización, a todos estos multimillonarios
prepotentes, absolutistas, que hacen lo que quieren con su dinero y lo usan contra nosotros, contra nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad de conocer el mundo, nuestra libertad de vivir con salud. Esto significaría que tendríamos que expropiarlos a todos, expropiarlos sin indemnización, es decir, eliminarlos como capitalistas que usan su capital para dañar a los pueblos. Eso llevaría a preguntarnos, ¿y entonces qué economía vamos a crear, no? Porque si es así, entonces, ¿qué economía vamos a crear? Pues sería una forma nueva de economía, un nuevo modo de producción y circulación que hay que explicarlo. Por lo tanto, todos estos picoteos, estas punzaditas verbales no sirven de nada y solo ocultan el hecho de que no se les quiere expropiar. Yo digo, ¿vamos a por Soros? Venga, adelante a por Soros, pero con todas las consecuencias. Ya estoy harto de palabritas, ya estoy harto de tonterías. Vamos a por Soros y a todos los que actúan como Soros, o no. Y les vamos a proponer a la gente que se les expropie, que ese dinero, esas masas monetarias con la riqueza real, porque el dinero no es riqueza real, atención a esto, la riqueza real que ese dinero representa pasasen a ser propiedad del pueblo, de los pueblos a los que ellos se han dañado. Pero de los pueblos, no de los estados, porque si se los damos a los estados, ¿qué harían los estados con ellos? Pues lo mismo que Soros. Entonces serían los estados con el dinero expropiado a Soros los que seguirían a los grupos antifas, o sea, a los fascistas del siglo XXI, al fasciofeminismo, se seguirían dando inmensas cantidades a la ideología de género y todo esto. ¿Qué habríamos ganado con ello? ¿Qué habríamos ganado? Es que esto es un callejón sin salida, es un laberinto de boberías, ¿no? Entonces vamos a ver si pasamos de las boberías a las realidades. Nunca veo a los conspiracionistas tronar contra la riqueza concentrada. La riqueza concentrada es un mal enorme. Primero, porque se privan de esa riqueza a mucha gente que la necesita. Y en segundo lugar, porque la utilizan para operaciones de ingeniería social, de desinformación, de manipulación mental, de agresión. Mucha gente que ha hecho descubrimientos interesantes en muchos terrenos, por ejemplo, de medicina, pues entonces se encuentra con que estos multimillonarios les mandan matones, que les pegan o tal, e incluso hacen atentados contra ellos y en algún caso incluso los asesinan. Bueno, pues la solución tiene que ir a la raíz del problema, que es por qué la riqueza concentrada. Vamos a expropiarla. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Crear una economía comunal. Economía comunal significa del común, de la gente común, no es estatal. La economía comunal es estatal. Vamos a crear una economía comunal, un sector comunal de la economía que funcione estupendamente bajo la dirección popular. Pero la economía comunal exige por primera condición política un régimen de democracia directa. Ya sabéis, democracia por asambleas. Y entonces esto sí sería un gran cambio, una gran transformación y podríamos hacer una nueva economía y una nueva sociedad. Pero las denuncias verbales de la nada no sirven para nada. No sirven para nada. Entonces, os llamo a pensar en las personas que creéis en esto del conspiracionismo. Los jefes conspiracionistas os están engañando, porque ellos son el resultado de una conspiración. Se basan de los trucos y las artimañas de lo judío-masónico y tal, para impediros entender la realidad, igual que hacen los otros que no se llaman conspiracionistas ni nada, y para defender a quienes realmente están haciendo todos estos daños. ¿Por qué? Pensad, bueno, ¿por qué Soros tiene dinero? Porque le defiende la legislación actual. La legislación actual les defiende, claro. Entonces, es una base esencial de todas las constituciones y de todos los sistemas legales que la propiedad privada es sagrada. Y eso, para cambiar esa norma hay que hacer una verdadera revolución. Eso es lo más sagrado, lo más sacrosanto, junto con la hegemonía del Estado que hay en el sistema jurídico legal actual. Y sin una revolución eso no se va a cambiar. Entonces, si vosotros pretendéis tomar medidas para eliminar el poder de Soros, chocaréis primero con el aparato judicial. Si seguís avanzando, chocaréis con el sistema legal. Luego chocaréis con la policía. Es decir, porque todos ellos son ricos porque hay un entramado legal, un entramado institucional, poder judicial, poder policial, poder militar que los defiende. Y a partir de ahí sacar las conclusiones adecuadas de cómo es posible redimirnos de toda esta gente que molesta tanto. ¿Cuál es mi conclusión? Pues ya lo he dicho en la parte primera de este tema del conspiracionismo, que el conspiracionismo es una conspiración para intentar
que no comprendamos cómo son las cosas, cómo funciona la economía, cómo es la realidad, que reducen a cosas infantiles lo que son problemas muy complejos y que sobre todo pretenden mantener en la sombra el aparato estatal. El aparato estatal tiene todo el poder, pero quiere que no se hable de él. Todo el poder, pero no se hable de él. Hay poquísimos libros sobre el Estado, sobre las instituciones estatales. Yo mismo, que este tema lo llevo trabajando muchos años, no he conseguido juntar más que 8 o 10 libros. En general todo se elude. Entonces, en esta conspiración para que no se hable del Estado, el conspiracionismo forma parte de esta conspiración. Entonces hay que hablar del Estado, hay que hablar de las instituciones del Estado, de las instituciones militares, de las policiales, de las jurídicas, y hay que decir la verdad sobre ellas. Entonces, para no decirlas, es como se ha creado la conspiración del conspiracionismo. Seguiré tocando cosas de este palo, de este asunto, pero más adelante, poquito a poquito.